Sí, Bueno, un gusto. igualmente, ¿cómo estás? Marta. Te presento a Bien. Paolo, él es el que está ayudándonos con la revista El Observatorio. No sé si tú la llegaste a ver en algún momento, me acuerdo que él estuvo incluso en el PCNT, aquella vez te acordás que nos dieron el premio. Así Sí, que ya hace unos años que nos está acompañando y está ayudándonos con esta parte de las redes y la revista. Entonces, esta vez queríamos tocar el tema del teletrabajo. Y bien, teníamos ya la entrevista ya armada de Pedro Gisdoñán. Mañana posiblemente sea con Carmen. Entonces, yo bien. quería la opinión tuya, ¿no? Un Para que queden, contrapunto. claro, que quede todo cubierto, porque del frente no creo que no hay nadie, ¿no? Que esté armando ningún proyecto de teletrabajo, ¿no? No, 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 no. Entonces, bienvenido y bueno, hemos estado incluso, algunas veces hemos seguido algunas entrevistas tuyas que le hemos poniendo dónde fue, que hicieron, quién fue que levantó esa entrevista. Así que ahora justamente este tema es bastante espinoso y bueno, sabemos que hay otra opinión. Sí, Bien. Paolo, si quieres Bien, comenzar con las preguntas. bien, Martín. Queríamos saber qué opinión tenés vos sobre el teletrabajo. Sí, a ver, algunos elementos a destacar de los antecedentes. Lo primero que como toda división social del trabajo, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes categorías de trabajo y con diferentes requisitos, ¿no? Bien, Entonces, no es lo mismo pensar en un teletrabajo para un trabajador calificado en la gestión de una administración de una empresa, ujú, de un puesto de informática, a lo que puede ser el telemarketing, el call center y la videovigilancia, ¿sí? No es lo mismo. Lo mismo vinculado con el tema de trabajo manual calificado y no calificado. Entonces, como elemento principal, yo te diría que vinculado con el teletrabajo, no debería estar aislado de lo que es la división social del trabajo. Porque después, no sé si va a ser otra pregunta, pero si te parece, voy continuando un hilo conductor. dale, perfecto. eh, si nosotros nos ponemos a analizar la brecha digital, pensando en alfabetización digital, y la brecha de escolarización, pensando en esto de la culminación de ciclos, nosotros nos encontramos con un muy bajo porcentaje de personas con discapacidad que terminan bachillerato, y nos encontramos con aproximadamente un 30%, según los trabajos que hay en Uruguay, de personas con discapacidad que acceden a Internet, por ejemplo, ¿no? Y a toda la cultura digital. Por lo tanto, si hablamos de teletrabajo y hablamos de oportunidades para personas con discapacidad, ahí ya tenemos un enorme recorte de posibilidades para el acceso. Si Bien, después nos ponemos a pensar a qué puestos acceden las personas con discapacidad, bueno, venimos teniendo unos muy malos antecedentes donde a las personas con discapacidad se las pone en puestos de televenta o telemarketing, con lo que exige el marketing y la televenta. Lo que exige en esto el trabajo a destajo, es un trabajo a producción y un trabajo que en alguna medida no cubre salarios mínimos. Y tenemos las experiencias de los call centers, donde muchas veces para los compañeros con discapacidad, con determinadas discapacidades, pensando en los compañeros con baja visión o ceguera, se tiene que pelear por el descanso, como se da en otras áreas, pero que bueno, que no se contemplan la equiparación de oportunidades de descanso para personas que están exigiendo otra función, ¿no? En este caso, estoy pensando en la audición y la concentración para compañeros que son de baja visión o ciegos. ¿Ah? Para bien, cerrar entonces la pregunta, te diría que no solamente hay una división de trabajo, no solamente hay que pensar en diferentes puestos para diferentes trabajadores, y ahí es donde los trabajadores con discapacidad no acceden, y el tema de la brecha digital,
sino que también se da, y es uno de los mayores riesgos, el tema del aislamiento social. Han habido algunas investigaciones en otros países donde de décadas pasadas, donde se deja planteado arriba de la mesa el riesgo del aislamiento de las personas con discapacidad, por lo que hace muchos años entendemos que son los ciclos de invisibilidad o los círculos de invisibilidad, donde las personas que no transitan por la vida cotidiana empiezan a dejar de ser consideradas. En ese sentido, el teletrabajo podría tornarse un riesgo para esas personas que en alguna medida no necesitan de servicios para traslado, movilidad y participación en los espacios sociales de trabajo, sino que van a quedar invisibilizados y van a quedar en una situación de trabajo formal o no formal, pero individual, como nos puede pasar, por ejemplo, con los asistentes personales, las empleadas domésticas y otras ramas de actividades donde los trabajadores tienen un vínculo uno a uno con la empresa y por lo tanto, en el caso de las personas con discapacidad, la pelea por un ajuste razonable o la pelea para las mejoras en las condiciones del empleo va a ser muy difícil darla de forma singular. Bien, justamente porque nosotros, otra de las preguntas era plantearte cuál sería, si el trabajo es una solución para las personas con discapacidad. Pero escuchándote, vemos como que habría que ver cómo ellos se integran a esta modalidad, ¿no? Que no queden por fuera. Lo que nos decías de que capaz que quedan Sí, más, sin más duda que aislados. el trabajo y el empleo siempre es una condición de participación social que dignifica a las personas y por lo tanto el derecho al trabajo y el derecho a pelear por el trabajo. El tema es que las condiciones laborales y en las condiciones a las cuales la persona se tiene que ajustar, no es lo mismo pelear un ajuste razonable en una empresa que se trabajó la concientización y los compañeros lo ven a ese trabajador y por lo tanto lo van a acompañar, a que ese trabajador tenga que dar cuenta por qué necesita hacer determinados ajustes razonables de manera aislada y que queda depositada en la negociación uno a uno con el empleador, ¿no? Claro, sí, sí, porque incluso cuando la persona tiende a estar en su casa, tampoco se integra con los demás compañeros de trabajo, ¿no? Y no le posibilita salir, interactuar. Y eso quizás también es una de las limitantes que ponen muchas personas. Bueno, algunos trabajadores, compañeros que adquirieron alguna discapacidad, ellos mismos te planteaban el día que empezaron a circular por ese trabajo, empezaron a circular por las reuniones de equipo, por la salida a actividades en conjunto, por la participación, no sé, en una cancha de fútbol, en un asado, todo lo que hace al valor social de la participación a nivel del empleo, ¿no? No solamente la ganancia material es lo que se saca de una participación a nivel laboral, ¿no? Bien. Y desde tu puesto en la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, ¿ustedes tienen ya alguna posición o tomada con respecto a estos proyectos que están en el Parlamento? Nosotros hicimos un informe que lo presentamos a la Comisión de Inclusión Laboral vinculado con las observaciones que tiene que ver con el proyecto de teletrabajo presentado a nivel de senadores y después tenemos algunas apreciaciones, observaciones del proyecto que se presentó a nivel de diputados. Con relación al que se presentó a nivel de senadores, por la senadora Carmen Sanguinetti, nosotros tenemos por lo pronto 4 o 5 argumentaciones que tienen que ver con lo siguiente. Por un lado, analizamos que el proyecto se presenta con una exposición de motivos donde en alguna medida plantea que el teletrabajo se constituye en una modalidad conveniente para aquellas personas en situación de discapacidad, en especial las personas con discapacidades motrices y psicosociales. ¿Sí? Si bien hay una exposición de motivos, en el articulado no se establece ningún elemento de promoción, incentivo o medida de no discriminación o de acción afirmativa para que se contemple a las personas con discapacidad. Esto es, no hay ningún artículo
que diga se deberá tomar personas con discapacidad, no hay ningún artículo que diga se deberá realizar los ajustes razonables, no hay ningún artículo que diga se deberá ajustar a lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, vinculado con las mejoras y los ajustes necesarios del puesto de trabajo. El segundo elemento que nosotros ahí veíamos, que hay 2 o 3 artículos que no introducen ninguna referencia a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada en Uruguay, y en particular lo vinculado con las barreras de la inclusión y los ajustes razonables, ¿tá? Mínimos elementos que garanticen las condiciones de desempeño de la tarea. Por ejemplo, en el artículo 4, en el artículo 10, hablan de desempeño de tarea, pero no hablan nada de las barreras para la inclusión y los ajustes razonables. Y después en el artículo 11, en alguna medida nosotros consideramos que se contradice con la argumentación, porque con la argumentación de que la modalidad es conveniente para las discapacidades psicosociales, y lo que tiene que ver con la ley de enfermedades profesionales, no se tiene en cuenta que hay una paradoja. Por un lado, se plantea que es beneficioso para las personas con discapacidades motrices y psicosociales. Por el otro lado, se dice que se va a cuidar todo lo que tiene que ver con las enfermedades profesionales. Pero lo que no se dice y no se tiene en cuenta, que en Uruguay la ratificación de la ley 16.074, que tiene que ver con enfermedades profesionales, excluyó y no contempla los trastornos mentales y del comportamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades profesionales y hablamos de un proyecto que va a cuidar y va a velar según la ley 16.074, lo que no dicen que esa ley no contempla los problemas del área de salud mental. Entonces, se argumenta que puede ayudar a las personas de riesgo psicosocial, se argumenta de que se va a velar por el cumplimiento y contemplar las enfermedades profesionales, pero lo que no se dice es que en Uruguay esa contemplación no abarca las enfermedades del área de salud mental y del comportamiento. ¿Y cuál es el riesgo en este sentido? El riesgo es que, nuevamente, por división del trabajo, se le va a dar determinadas tareas, determinados trabajos de mayor exigencia, como la venta, a personas con problemas en el área de salud mental, y por lo tanto se las va a exponer a un doble riesgo, ¿no? Se las va a exponer al riesgo de la incertidumbre, la precariedad laboral, la precariedad en lo que tiene que ver con el contrato laboral, y por el otro lado se las va a exigir en un área que, bueno, como nos decían los compañeros de telemarketing y de call center, es un área que exige mucho. Por último, como decíamos hoy, cuando se habla en este proyecto de ley, no se promueve ni se fomenta nada que tenga que ver con vencer esta brecha digital para las personas con discapacidad, y no se habla nada que tenga que ver con aislar a las personas con discapacidad de sus ambientes laborales. Eso a nivel de senadores. A nivel de diputados, lo que veníamos considerando con las organizaciones sociales, lo primero es el riesgo de modificar esa ley 18.651 del 4% de las vacantes del sector público en un momento donde se va a recortar a 1/3 la posibilidad de ingreso de las personas al sector público. Entonces, ahí nos preguntamos nosotros, que se cumpla con el 4%, ¿quiere decir que en realidad ahora se va a cumplir con el 12%? ¿O que se va a tender a cumplir este 1,3, que vendría a ser lo que va a quedar al final de la incorporación de personas al Estado? Si se va a cumplir con este 1,3, no se tiene en cuenta los últimos informes de la Oficina Nacional de Servicio Civil y de la ventanilla única de Uruguay Concursa, que dice que el problema no está en el llamado de las personas, sino en las etapas del concurso y en los procesos de incorporación de las personas con discapacidad en el sector público. O sea, con la argumentación de que el Estado no cumple y con la argumentación de que el teletrabajo va a generar más puestos para las personas con discapacidad, en realidad se termina recortando la posibilidad y la oportunidad de ingresos de personas con discapacidad, por esto la reducción de los llamados, se termina vulnerando y llevando un área de contratación
que genera más precarización que la entrada al sector público, y a la vez no se reconoce el proceso por el cual el Estado venía promoviendo el ingreso al sector público, ¿no? Es una ley, en el caso de diputados, que termina generando una modificación que termina para nosotros generando más problemas y no hace ningún planteamiento de fondo que permita subsanar estos elementos que te venía mencionando. Bien. Martín, cuando decís un 12% que estás mencionando, o el 1, no sé cuánto, ¿a qué te referís? No entiendo por qué el 12%. Claro, yo lo que digo es, si nosotros ahora decimos 4% y en el Estado entran 6 personas, va a ser el 4% de esas 6 personas. Si ahora hay un proyecto de ley de reducción del gasto público, de reducción del 15% del gasto público, y hay dentro de ese proyecto de reducción del gasto público, está la limitación al ingreso a la función pública a 1/3, o sea, por cada 3 personas que salen del Estado entra una, las vacantes que se van a generar es 1/3 de las vacantes que se generaban antes. Por lo tanto, si ahora nosotros hablamos de un 4% de las vacantes, estamos reduciendo a una tercera parte. ¿Se entiende, Marta? Sí, sí. Sí, para que quedara más claro. Por lo tanto, si nosotros ahora estamos hablando de modificar proyectos de ley para que ingresen personas con discapacidad, tendríamos que hablar de un ingreso para personas con discapacidad al Estado de un 12%, sabiendo que se recortó las posibilidades de ingreso, ¿no? Si no, en realidad, si seguimos hablando de este 4% con un recorte de 1/3 de las posibilidades, estamos por la vía de los hechos recortando 1/3, ¿no? Estamos promoviendo que en el Estado, en realidad, en vez de entrar un 4%, ingrese un 1,3% de personas con discapacidad. Muy bien. Sí, yo he dicho varias veces, como vedora que he estado en estos últimos concursos, que muchas veces lo que pasó es que hay falta de información y por eso muchos organismos del Estado no pudieron cumplir porque los llamados quedaron desiertos. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo. A mí en el Ministerio de Salud Pública, un llamado para médicos, me dijeron que teníamos 200 inscriptos. Y yo les dije, yo no es que sea negativa, sino que me pondría muy contenta si realmente mañana tenemos 20 personas. Y al día siguiente, cuando fui resulta que el llamado quedó desierto, porque nadie reunía las condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no, la gente con discapacidad no le llega la información que es fundamental estar en el registro. Y al no reunir ese requisito excluyente, por eso es que no. Y eso es lo que yo siempre digo, falta más formación, más información para que la gente pueda concursar. Hubo muchísimos llamados el año pasado y muchos quedaron desiertos. Así como te digo ese, te puedo decir varios llamados que quedaron desiertos porque no llegaban Claro. al mínimo. Pero por ejemplo, no fue que el Estado no quería cumplir, el Estado quiso cumplir, exacto, pero no hubo el llamado correspondiente. En algunos entes públicos se llegó a dar el ejemplo de bajar el pedido de bachillerato o ciclo básico, ¿no? Un tercer año del liceo. ¿Por qué? Porque se consideraba que si era un llamado para personas con discapacidad, también se tenía que contemplar el difícil acceso a la enseñanza secundaria y bachillerato de personas con discapacidad. Y por lo tanto, en algunos llamados se empezó a bajar a un tercero liceo. En estos proyectos de ley solamente se maneja un número, solamente se maneja un porcentaje que se va a reducir la potencialidad de ingreso, pero nada dice de bajar los requisitos o de complementar, como se ha hecho en el Estado, de que las personas que no hayan terminado el liceo puedan hacer en este proceso de proceso o de formación posterior que puedan completar ese bachillerato, ¿no? No se apunta alguna de las causas que en alguna medida son las mayores limitantes y se empieza a
a suponer que si se hacen estas modificaciones, en realidad van a entrar más personas cuando sabemos que no es por ahí la dificultad, ¿no? Claro, por lo que nos decías hoy vos, que muchas personas por distintas causas no llegan a terminar el liceo y tampoco empezaron una carrera universitaria. Entonces, por eso tienen que bajar los Exacto. requisitos. Bueno, porque en realidad si el Estado hace un llamado para personas con discapacidad, tiene que contemplar la realidad del universo de las Claro, personas con discapacidad. ¿cuál es su Si no situación? debería ser un llamado, exacto, si no debería ser un llamado para personas comunes. ¿Ah? Ujú, A mí no me pueden pedir un bachillerato para una población que 1 de cada 200 personas logra terminar el bachillerato. ujú. Si no, no es un llamado inclusivo. Nosotros sabemos que a nivel de llamado, cuando se hace en descripción de tarea, cuando se hace presentación del cargo, cuando se hacen ajustes razonables, ¿sí? Ahí se presentan los trabajadores, cuando se hacen concursos accesibles, cuando se adapta el material en todos los portadores de texto para que las personas puedan acceder a la lectura de ese llamado, ahí sí estamos haciendo Claro. un llamado que va a abarcar a más población. Ujú. Y otra pregunta, tanto diputados como senadores, la senadora Carmen Sanguinetti o el diputado Pedro Gisdonian, se han comunicado con ustedes para decir que quieren realmente un encuentro para mejorar ese proyecto, esos proyectos que están hablando de No, teletrabajo. a nosotros lo que nos preocupa es no que no consideren a la Secretaría de Discapacidad, que tiene un acumulado de más de 10 o 11 años, 12 años en la temática. Lo que nos preocupa es que la Comisión de Inclusión Laboral, órgano tripartito, donde están los trabajadores, las empresas y el Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, un órgano que tiene más de 2 años de experiencia, donde ahí se vuelcan todas las experiencias vinculadas con el trabajo, a nivel de senadores y diputados no se haya considerado ese ámbito de consulta, ¿no? A nosotros nos parece que no es de recibo que sean las organizaciones sociales que tengan que ir a decir lo que está bien o lo que está mal de un proyecto de ley, sino quien elabora el proyecto de ley se tiene que preocupar de ir a los ámbitos e informarse a través de los informantes calificados lo que tiene que ver con las mejoras. En ese sentido, nosotros estamos pidiendo que desde el Ministerio que se consulte a esa comisión de inclusión laboral y que, bueno, y que en alguna medida se reconozca que ahí se dan todas las garantías para discutir estrategias de inclusión en la base de un conocimiento acumulado que tiene cada una de las partes, ¿no? Bárbaro. No sé, Pablo, si tú tienes alguna otra pregunta. No, eran esas. Yo creo que por ahora Quedaron ya, quedaron ya aclarados. respondió Sí, Martín sí. antes que le preguntaron. Muy Sí. bien, muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. ¿Se me fue? Bueno, No, muchas gracias por la oportunidad, Paolo. Te imaginarás que escribir las ideas para mí es muy difícil, pero argumentar claro. Así es más es donde fácil. me desempeño un poquito mejor, por eso Genial. Sí, la sí. estrategia. Muchas Genial. gracias por el espacio. Muchas gracias a vos. Gracias Estamos a en ti. contacto. Que pases bien, Hasta Martín. luego. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Otro para ti.